Pues muy buenas a todos. Muchísimas gracias por haberme invitado. Es un privilegio estar en este pueblo tan bonito, tan atractivo y tan lleno de tesoros que, aunque, como ha dicho Pepe, yo soy de aquí, pero no había conocido realmente. Para mí es un descubrimiento reciente Fonz y se lo cuento a todo el mundo porque creo que es algo que, si esto lo pillan los franceses, ya que se prepare la Torre Eiffel, porque vamos, esto es muy bonito. Bueno, me han pedido que hable sobre las fake news, ¿no? En realidad, todo el mundo sabe lo que son las fake news, ¿verdad? Son cosas... O sea que se me había ocurrido irme un poco más atrás y recordar una cosa que me dijo un señor muy mayor que conocí en Bélgica, que tenía ahí una colección de motos tremenda y había una bicicleta o una moto eléctrica de los años 20, ¿no? Y entonces él había puesto ahí un cartel que dice: no hay nada nuevo salvo lo que se ha olvidado. Y entonces, de repente, si uno se pone a decir, dice, o sea, ¿qué hay de nuevo en esto de las fake news? Y bueno, pues lo que hay de nuevo es que hemos olvidado que es una cosa que ya ha sucedido anteriormente en la historia y lo vamos a ver ahora volviendo hacia atrás. Incluso vamos a ver cómo era el mundo, por ejemplo, hace 2000 años. Hace poco estaba con mi mujer, que está ahí en la esquina, Virginia, en una ciudad alemana que se llama Treveris, que es una ciudad fundada por los romanos, ¿no? Y caminando por ahí, por esa ciudad, hay una puerta muy bonita, una puerta romana. De repente estaba pensando, digo, fíjate, yo que me dedico a la información europea, o sea, que estamos todo el día haciendo directivas, pues resulta que hace 2000 años, ahí, en esa ciudad de Alemania, al lado del río Mosela, tocando Luxemburgo, existían las mismas leyes que en Mérida, en Cáceres, y se hablaba la misma lengua. Bueno, quiero decir Extremadura, pero sí, Mérida, Badajoz, sí, perdón, sí, ya. Sí, no, gracias. Quiero decir que, bueno, pero se entiende la comparación, ¿no? Entre una ciudad en la frontera entre Luxemburgo y Alemania y otra que está entre lo que hoy es Portugal y España. Hace 2000 años compartían lengua, compartían religión, compartían leyes. O sea, en realidad parece que estamos construyendo la Unión Europea y en realidad lo que creo que sucede es que estamos desde hace 1000 años intentando contener su desaparición. Porque en el siglo XV el mundo europeo, digamos, era un mundo latino. El latín era la única lengua que se consideraba digna de ser enseñada, tal vez junto al griego clásico, pero eso ya, digamos, era un poco más superior, pero digamos que la enseñanza de la lengua era el latín, es decir, no, y era el latín era el canal de comunicación intelectual en toda Europa, ¿no? La sociedad entonces era homogénea desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista religioso, es decir, desde el punto de vista de la cohesión. Había sus señores feudales en cada territorio, pero las bases culturales, morales de la sociedad y lingüísticas eran mucho más homogéneas, ¿no? Y a mediados del siglo XV un tal Gutenberg descubre lo que se llama la imprenta, ¿no? Voy a la imprenta porque es un invento que tiene el mismo efecto que Internet. Es decir, de repente, en 1500 ya se habían impreso unos 20 millones de libros, que comparado con la producción editorial, digamos, de los amanuenses, claro, de repente es una revolución tremenda, ¿no? La impresión de libros produce un cambio en la sociedad brutal, ¿no? En el año 1600 ya eran 200 millones de libros, ya se habían impreso 200 millones de libros, ¿no?
y así como hasta entonces el libro era una cosa misteriosa, o sea, porque el libro contiene el saber, pero está ahí, es decir, es ese libro, es decir, no hay otro, es decir, el que lo tiene, lo tiene. Ahora tú puedes hacer blum, 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 tienes cuántos libros, todos. Y eso cambia completamente todas las reglas de juego en la vida social, política, intelectual, religiosa, lingüística de Europa, ¿no? El primer efecto de la imprenta, es precisamente el que permite el nacimiento de las lenguas no latinas, es decir, las lenguas latinas, es decir, distintas de las lenguas locales, ¿no? O sea, la imprenta se convierte en un negocio, la expansión de ese negocio pasa por el hecho de saltar a la élite intelectual, que no dejaba de ser una minoría, que habla latín, y empezar a imprimir libros en lenguas nacionales. Digo nacionales porque, a su vez, al crear esas lenguas nacionales, es decir, a darles un sustento en papel, esas lenguas nacionales acaban creando las naciones. Es decir, acaban creando las divisiones, el Estado-nación. Ya, si me da tiempo, aún podemos ir un poco más allá para ver hasta qué punto ahora mismo el Estado-nación ya es una de las cosas que está amenazada por la nueva imprenta, ¿no? por Internet. Y en segundo lugar, el otro efecto esencial de la aparición de la imprenta es que permite por primera vez que prospere una disidencia religiosa, que es decir, la reforma de Lutero. Sin imprenta, Lutero habría tenido una repercusión muy limitada, probablemente habría desaparecido. Pero claro, la imprenta le permitió difundir sus ideas religiosas y difundir las ideas a una velocidad tremenda, ¿no? Y además en la lengua nacional, es decir, en la lengua del pueblo, la lengua baja, ¿no? No solo en latín, porque las discusiones teológicas en latín se mantienen circunscritas en la élite religiosa, pueden ir a un concilio, puede haber ahí un dogma, pero cuando ya los conceptos se difunden en la lengua del pueblo, entonces ya la difusión es completamente diferente. Por eso, de repente, claro, los poderes religiosos se aterrorizan y aparece el índice de los libros prohibidos. Hubo momentos en Francia, de repente Francisco I prohibió que se imprimieran libros, o sea, dice, ningún libro es bueno, porque es que, claro, todo tiene un efecto. Pero el hecho es que la Reforma protestante desembocó en la época de las guerras de religión, es decir, durante un siglo y medio largo en Europa, dentro de los propios países y entre países a su vez, se estuvieron en guerra permanente, y ahí vemos como una cosa que, claro, aparentemente, qué bien, qué efecto más fantástico tiene la imprenta, pero no todos los efectos fueron buenos. Es decir, hay efectos que, de hecho, ya hemos visto que de una sociedad que era relativamente homogénea en sus bases legales, morales, lingüísticas, religiosas, de repente, en un periodo relativamente corto, en un par de siglos, parece, pero, pues de repente está completamente fragmentada. Es decir, que de alguna manera digamos, lo que ahora soñamos, en realidad lo estamos solamente tratando de evitar que se deshaga, ¿no? Bueno,
Y en ese momento, en el momento que aparece la imprenta, también se puede decir que aparece las fake news. O sea, porque ahora nos parece que es nuevo, pero si uno lee lo que se ha publicado, por más que esté impreso, porque tenga las cubiertas de cuero y toda una apariencia de venerabilidad, pero hay cada barbaridad que... Y entonces, me gustaría recordar la que para mí es una de las fake news más importantes y más eficaces de la historia de la humanidad, que se ha difundido gracias a la imprenta y a la repercusión que podía tener un libro en un momento determinado, y que es la leyenda negra que carga sobre la historia de España. Es decir, en realidad, o sea, casi todo lo que se dice sobre España, sobre la Inquisición, sobre que nosotros nos comíamos a los judíos, o que éramos medio judíos, o que nos cargamos al Papa en el saqueo de Roma, todo eso es falso, todo eso es mentira, o una parte de verdad. Es decir, la Inquisición fue lo que fue, pero en cualquier episodio de las guerras de religión en Francia o en el Reino Unido hubo 10 veces más víctimas que en la Inquisición. El saco de Roma es una cosa sobre lo que hay que hacer muchos matices. Se nos ha acusado tanto como de ser medio judíos, como de luego expulsar a los judíos. Es decir, todo eso es una fake news difundida por los enemigos de España en aquella época, que eran los nacionalistas holandeses, que estaban detrás de una familia con el componente también religioso detrás. Están los británicos después, que se dan cuenta del interés que tiene eso, y están los propios italianos también, que estaban también dominados por España, y bueno, pues obviamente no les sentaba bien y nos echaban la culpa a nosotros de todo. Y finalmente los franceses, pues igualmente, claro, pues si pueden debilitar al poder hegemónico, pues ahí que van, ¿no? Entonces, esa es una fake news que todavía sobrevuela sobre nosotros, y lo que es peor, hay una gran parte de la sociedad española que se la ha creído. Es decir, que claro, a base de tantos siglos repitiéndola, pues se la ha creído, ¿no? Y entonces la cuestión, volviendo a lo que es la actualidad, ahora resulta que lo que sí es nuevo respecto a lo que sucedió en este momento histórico del que hablamos, lo que sí es nuevo es la velocidad. O sea, estábamos ahora, te comentaba que si un campesino se hubiera dormido, un campesino europeo en general, se hubiera dormido en el año 1000 y se despierta en el año 1700, bueno, a lo mejor encontraría las patatas, cosas de estas que han venido de América, pero la vida, desde luego, o entre el año 1000 y el año 1500, la vida no habría cambiado mucho. Entre 1500 y 1700, muy poco. Pero poneros a pensar si un foncense se hubiera acostado en el año 1900 y se levantara hoy, un solo siglo, pues se va corriendo, se muere. Y incluso dentro de nuestra vida, es decir, comparado lo que era nuestra vida hace 15 años, lo que es ahora, y quién sabe lo que será dentro de 2. O sea, claro, la velocidad es tremenda, ¿no? Es tremenda. Y me he fijado, Pepe, en uno de estos datos que ponías, claro, o sea, hablando de cuántos libros, o sea, en el 1600 hablamos de 200 millones de libros. Ahora mismo hay 4.000 millones de personas conectadas a Internet, 3.000 millones, bueno, había en enero, ahora ya debe ser más, 3.000 millones de personas con un teléfono móvil que llevan aquí la Enciclopedia Británica y todos los atlas del mundo, es decir, todo en la Biblioteca de Alejandría, todo.
3.000 millones de personas en todo el mundo. Claro, es obvio que ahora, para una persona normal, eso lo explicaba muy bien Madariaga, ¿no? Porque es alguien que llegó a tener relación con Einstein, ¿no? Y en aquella época el conocimiento científico estaba muy en moda, a la moda, o sea, era algo, digamos, como ahora el fútbol, una cosa así, ¿no? Los grandes mitos de la época, o del cine, ¿no? Era la Marie Curie, Einstein, o sea, grandes científicos, ¿no? Y entonces él hacía así esa definición en la que decía, bueno, que él se consideraba, estamos hablando, pues eso, en la primera mitad del siglo pasado, se consideraba como una de las últimas personas que podía entender todo lo que sucede, toda la técnica que te rodea. Es decir, una persona educada, yo creo que incluso yo hasta hace 20 años pues podía entender cómo funciona una bombilla, cómo funciona hasta una cámara de fotos. O sea, uno puede entender cómo funciona el motor de explosión, o sea, cómo funciona. Pero claro, ya de repente ya nos hemos habituado a vivir en un mundo en el que no entendemos nada. O sea, sabes, dice, esto es cómo funciona Internet, cómo funciona el vídeo, cómo funciona. O sea, ya sencillamente no tenemos ni idea. Es decir, vivimos sin saber qué hay debajo, qué hay detrás, hemos perdido esa capacidad de dominar el mundo. O sea, eso sencillamente. Hay gente que lo sabe, claro que hay gente que lo sabe, ¿no? Porque esto no nace de generación espontánea, pero no es como antes, que en la definición que hacía Madariaga de una persona educada, medianamente educada, tiene capacidad para entender perfectamente todo el mundo. Ahora, pues sinceramente, ahora mismo me estaban llamando por teléfono porque hay una votación hoy en Estrasburgo sobre la nueva directiva de copyright, ¿no? Que es, si habéis mirado Wikipedia ayer o hoy, está cerrada porque los de Wikipedia se oponen a esta directiva porque creen que les va a perjudicar, ¿no? Porque es una directiva que pretende que las grandes plataformas como Google, Wikipedia, etcétera, etcétera, que paguen o al menos pidan permiso a los autores para citar pues noticias o otro tipo de contenido. Entonces ahora, por ejemplo, hay una batalla espectacular. Claro, yo si oigo al consejero delegado de mi periódico, me dice, esto hay que pelearlo porque ahí nos va no sé cuántos, nos van las judías. Y escuchas a los de los lobbies de presión del mundo de Internet y dicen, no, porque eso es el fin de Internet, ya les censura, nos van a tal, nos impedirán difundir la información. Y bueno, ¿cómo va a decidir una persona normal? Es decir, bueno, en el Parlamento Europeo, no sé qué habrán votado, pues estarán votando ahora, no, pero es que es imposible saberlo. Dice, es que, ¿qué va a pasar mañana? Si es que no lo sabe nadie. Nadie puede definir qué es lo que va a pasar y qué efecto va a tener eso, ¿no? Yo no quería dar miedo, pero un poco la idea, resumen de todo esto es que en el fondo todo esto no es nuevo, pero sabiendo qué ha sucedido en el pasado, pues tenemos que esperar a que vamos a asistir a grandes transformaciones. Yo creo que el proceso que citaba de reducción de digamos, del cimiento común, ¿no?, de las sociedades europeas, europeas o equivalentes en general, creo que va a seguir reduciéndose. Es decir, que digamos que desde que aparece la imprenta, y que es el primer momento en el que ese cimiento donde están basadas todas las instituciones y las sociedades europeas, ese cimiento se va reduciendo. Después de la imprenta viene
la época del reformismo y lo mismo, y después viene la Revolución Soviética y el marxismo y vuelve a reducir. O sea, cada vez hay una fragmentación mayor de la sociedad, es decir, la sociedad es más diversa, pero al mismo tiempo disminuye la capa de ese sustrato común en el que, digamos, tenemos mayor o menor estabilidad. Claro, de entre un monolitismo, ¿no?, en la época romana, en la que, bueno, pues el cimiento llegaba hasta el tejado, claro, no te puedes mover, pero poco a poco yo creo que va desapareciendo, es decir, que este mundo de Internet va creando una sociedad cada vez más individualizada, que al mismo tiempo permite lo que decía antes de los moteros de fin de semana, o sea, en las redes sociales la gente se asocia para cierto interés, a pesar de que no compartan el grueso de sus sentimientos o de sus posiciones en la vida, y no tendremos más remedio que vivir con esto. ¿Cómo será? Pues no lo sé. Lo que sí es que todo lo que yo he dicho se puede comprobar, es decir, no es una fake news. Muchas gracias, Enrique, por ajustarte al tiempo. Esta sociedad fragmentada que nos has descrito hacia la fragmentación. Miguel Ángel, unos 20 minutos. Sí, vale, y luego ya entramos un poco más en conversación. Bueno, así, hola. Bueno, en primer lugar, buenos días. Muchísimas gracias a la Universidad de Zaragoza por la invitación, sobre todo a Pepe Verón, a Carmen, y muchísimas gracias a la Alcaldía de Fonz por lo bien que nos está tratando, tanto al alcalde como a sus concejales, ¿no? Muchísimas gracias. La verdad es que ha valido la pena venir hasta aquí y pasar aquí el día, además de estar con otros ponentes, que la verdad que está siendo muy, muy enriquecedor, y les animo a que lo sigan celebrando, porque la verdad es que esto debe durar más de 2 años, ¿no? Bueno, yo coincido con Enrique, ¿no? Él ha hecho una visión histórica, estoy 100% de acuerdo con él. Esto no es nuevo, las fake news no es algo nuevo, ¿no? Yo ahora estaba viendo precisamente en el móvil, ¿no?, y estaba viendo el hundimiento del Maine, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes esta guerra entre entre Estados Unidos y España, ahí en Cuba, cuando perdimos las colonias en 1898, y había un señor, entonces un empresario de la comunicación que se llamaba Hearst, que envió allí a algunos periodistas, incluso a un ilustrador, ¿no?, para hablar de la guerra hispano-norteamericana que se estaba produciendo, se iba a producir en esos momentos, ¿no? Yo estaba leyendo aquí al señor que mandó, al artista que había contratado porque entonces no había fotógrafos, entonces hacían dibujitos, y este señor, el ilustrador, le dice a Hearst, dice, oye, todo está tranquilo, no hay problemas, no habrá guerra, yo creo que lo mejor será que vuelva, ¿no? Y Hearst, el empresario de la comunicación, le dice, por favor, manténgase usted allí, usted proporcione las imágenes, yo proporcionaré la guerra. Bueno, al poco tiempo estalló el US Maine, como saben, con un torpedo, y entonces el señor Hearst empezó a incendiar su diario en Nueva York con noticias, diciendo, bueno, que el barco había sido partido en 2 por un arma secreta infernal. Los españoles habían plantado un torpedo por debajo del barco que detonaron desde la orilla. Es decir, que podemos ver que desde entonces hasta el España nos roba, por ejemplo, pues bueno, no han cambiado tanto las cosas, ¿no? Pero es curioso que siempre detrás de esto, a mí hay una cosa que decimos, noticias falsas, pero nunca hablamos de fake politicians, nunca hablamos de políticos falsos, por ejemplo, porque ¿quién está detrás de las fake news? Siempre hay humanos, es decir, hay personas, no solo hay... Ustedes han oído hablar de eso, de los trolls, los bots, yo creo que Pepe ha hablado algo de estos robots que luego reproducen esas noticias en Twitter, en Facebook, pero ¿quién está detrás? Somos nosotros los que le damos al botoncito para que eso... Y alguien está detrás produciendo eso. ¿No hay a veces también políticos que mienten? ¿No hay fake políticos, fake politicians también? Es decir... u otro tipo de... Siempre hay alguien detrás. Es como que siempre queremos matar al mensajero, pero detrás del mensajero hay alguien, ¿no? Detrás del España nos roba, o de solo los catalanes pagamos las autopistas, hay alguien ahí detrás, ¿eh? Y, bueno, yo les decía esta introducción porque yo creo que las fake news, ya les digo, siempre han existido. Lo que es distinto es el vehículo.
Ahora es un vehículo mucho más rápido. La velocidad es tremenda, Enrique lo ha comentado, y la capacidad de llegada es muchísimo mayor, ¿no? Y no hay fronteras, ¿no? Y eso ha cambiado absolutamente todo. Pero yo, como Pepe nos comentó que habláramos del tema fake news a nivel internacional, yo les voy a contar una historia. La historia de Laisa. Laisa esta es una historia real que sucede en Alemania en el año 2016, en unas elecciones donde se va a presentar la señora Merkel. Recordáis que la señora Merkel dio la bienvenida a 1 millón de refugiados en territorio alemán y, bueno, ya sabemos que en la Unión Europea pues, ha sido la gran adalid, ¿no? de la llegada de refugiados. En este contexto de elecciones en Alemania, bueno, pues hay un fiscal en Berlín que recibe una llamada por la mañana cuando llega a su oficina y le llama a la policía, toda asustada, en Berlín Oeste, y le dice, oye, hay un problema muy grave, hay mucha gente en la calle, nos están llegando muchísimas llamadas de que, bueno, hay una chiquita de 13 años que ha sufrido una violación múltiple y le han violado 3 inmigrantes, refugiados, con rasgos árabes, parece ser. Bueno, entonces el fiscal dice, bueno, pues yo no sé nada, ¿qué ocurre? Vamos a ver qué es lo que ha sucedido, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que había sucedido o qué es lo que sucede? Bueno, pues que de repente empieza a salir gente a la calle. Esta chica era de origen ruso, hay una colonia de rusos que viven en Berlín, ¿vale? Y bueno, ha desaparecido de su casa, lleva casi una semana fuera, no saben nada. Hay un partido de extrema derecha alemán, Partido Demócrata Nacional creo que era, el que saca pues, a unas 20, 30, 40 personas a la calle, pero de repente esto, bueno, empieza a llegar a las redes sociales. Hay, bueno, algunas redes rusas, Sputnik, la agencia rusa de noticias, empieza a sacar esto. Channel One, que es una especie de televisión que ven los rusos que viven en Alemania, como ya han subido vídeos a través de YouTube, etcétera, bueno, se empiezan a ver en Channel One y ellos suelen conectarse, empiezan a ver las noticias de la desaparición de esta chica, de que la han violado, etcétera. La gente empieza a manifestarse. El fiscal se empieza a preocupar, pero dice, bueno, nosotros no podemos demostrar que ha habido una violación. RT, que es una televisión rusa, Russia Today, que está dominada por el Kremlin, por el señor Putin, empieza a sacar en sus noticias estas manifestaciones también. Bueno, se provoca los rusos que vienen a Alemania, todos asustados, y de repente hasta el señor ministro de Asuntos Exteriores alemán interviene y se queja y dice que qué pasa, por qué no se soluciona este problema. Entonces se encienden las alarmas también en la Cancillería alemana. La señora Merkel dice, bueno, ¿esto qué es esto? Hasta el ministro de Exteriores alemán se está quejando de esto. En las manifestaciones se empiezan a ver carteles en contra de los refugiados, en contra de los inmigrantes. El hermano de la chiquilla da un pequeño mitin acusando también en la calle a estos refugiados, a inmigrantes. Bueno, un caldo de cultivo ahí, refugiados fuera de Alemania. Entonces, bueno, esto ya llega a la Cancillería y la señora Merkel dice, bueno, a ver, ¿qué pasa aquí? Hay que solventar esto. Bueno, pues todo esto había llegado a los medios, había llegado a la sociedad, hay una intervención de un ministro de Exteriores y el fiscal, claro, para él es un grave problema. Bueno, se investiga. ¿Y qué había sucedido en realidad? Bueno, la policía encuentra a esta niña de 13 años, que se llama Laisa, y lo que hace es contar una historia totalmente distinta a la que había contado a sus padres. No había habido violación, se había ido de casa porque tenía miedo de que sus padres le echaran la bronca porque no había ido al colegio, se había refugiado en casa de un amigo que tenía 19 años y no había habido secuestro ni violación en grupo. ¿Qué había sucedido? Pues al final una guerra de información, ¿no? de Rusia frente a Occidente, ¿no? ¿Qué intenta Rusia en este caso? Pues obviamente desestabilizar con
noticias falsas, con teorías de la conspiración, que intentan influir en la política interna alemana, en medio de unas elecciones, con una política de refugiados que ya sabemos que la extrema derecha está absolutamente en contra, y bueno, Rusia ahí intenta desestabilizar a la política alemana, ¿no? Esto no es nuevo, ¿no? Es decir, esto lo hemos visto. Para ello utiliza una serie de medios de comunicación que tienen los rusos, como Russia Today, esta televisión que llega a 70 millones de personas en todo el mundo, incluso está en español, la pueden ver en Internet si entran, en América Latina es también bastante vista. Se utiliza Sputnik, que es una agencia de noticias, también. Y bueno, y parece ser que Rusia ha estado detrás también de campañas como la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la campaña del Brexit. Pues bueno, ellos también estuvieron ahí. De hecho, bueno, dan plataforma en alguno de sus programas, incluso creo recordar que tiene un programa el líder del Brexit, el señor Nigel Farage, ahí en Russia Today. Y bueno, lo que hacen es introducir la división, introducir la polarización política, social, a través de temas pues como la inmigración, como la seguridad, o en Estados Unidos. Acuérdense de las campañas en las elecciones, en las presidenciales, en las que gana Trump en el año 2016, ¿no? También tratan de influir en estas presidenciales. Pues ¿cómo? Pues introduciendo en Facebook, por ejemplo, mensajes sobre el racismo, sobre la inmigración, sobre problemas que tienen los soldados retirados. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de dividir, de polarizar socialmente, ¿no? Yo recuerdo, bueno, pues se hablaba sobre la mala salud de Hillary Clinton, aunque fuera mentira en un principio. Se habló de que tenía una red de pederastia que dirigía ella desde una pizzería en Washington, pero bueno, todo esto hay gente que se lo cree, obviamente, ¿no? Y en el Brexit, pues lo mismo, ¿no? Ya les digo, ¿no? Ha habido el papel que jugaron esos bots, esos robots que lanzaban mensajes y hashtags asociados a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Lo mismo pasa en las elecciones holandesas, lo mismo pasa en Francia, donde, bueno, vemos que lo que intenta Rusia de algún modo es desestabilizar un modo de vida liberal, el modo de pensar de Occidente, el sistema occidental, de algún modo, ¿no? Intenta desestabilizar a la Unión Europea, obviamente. Yo creo que Cataluña les da igual, no creo que estén preocupados, no creo que sean partidarios los rusos precisamente de la independencia de Cataluña, ¿no? El tema de Kosovo han sido siempre muy contrarios a esa independencia también, sino que es una manera de intentar desestabilizar a la Unión Europea. El tema catalán, pues acuérdense, Julian Assange, ¿no? Que está refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, cómo empieza también a intentar desestabilizar a Cataluña, ¿no? Y llega un momento que la embajada de Ecuador le corta la red, ¿no? Le corta Internet y le dice, oye, por favor, que nos estás haciendo daño a nosotros como país en nuestra política exterior, ¿no? Y no era la primera vez que lo hacía, ya lo intentó con la campaña de Trump también, porque fue Wikileaks quien difundió los mensajes que se habían filtrado del Partido Demócrata, ¿no? Y sobre Clinton, ¿no? También lo hizo el señor Assange, es decir, que a Ecuador le estaba causando un problema con España, un problema con Estados Unidos de política exterior, y le tienen que cortar las redes sociales, ¿no? Bueno, pues el señor Assange es otro de los protagonistas, y cómo interviene también en el tema catalán, ¿no? Yo no quiero decir con esto que la culpa del independentismo en Cataluña, que la culpa de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, o que la culpa de que ganara Trump las elecciones americanas se deban a las fake news, en absoluto. No lo creo. Es decir, yo creo que las fake news, igual que tampoco la primavera árabe la producen las redes sociales, yo creo que Pepe lo ha contado antes, ¿no? Yo creo que influyen, pero no son absolutamente determinantes, es decir, ya hay caldos de cultivos previos, ¿no? El independentismo catalán no es Rusia quien lo crea, desde mi punto de vista, en absoluto, puede influir, pero no lo crea, o que gane Trump tampoco, hay una crisis económica previamente, hay un desempleo, hay una serie de problemas en determinados estados de los Estados Unidos,
bueno, hay un desencanto y el señor Trump sabe llegar muy bien a los medios, sabe utilizar las redes sociales, obviamente, todos le hemos visto cómo utiliza el Twitter, ¿no? Que se levanta de madrugada y lanza un tuit, muchas veces para esconder problemas que él también tiene, es decir, para distraer la atención, pero es un nuevo medio de comunicación como otro cualquiera desde mi punto de vista, ¿no? Cuando Trump, no sé, o gente de la campaña de Trump dice que el Papa Francisco le apoyaba durante las elecciones, ¿no? O cuando lanza mensajes durísimos diciendo que los mexicanos son todos violadores. Es decir, que él utiliza las redes sociales para dividir también, para polarizar y para conseguir sus objetivos políticos. Muchas veces son falsos esos mensajes, pero ahí están. ¿Cuál es el objetivo de toda esta desinformación, desde mi punto de vista? Primero, confundir a la opinión pública, obviamente, buscar esa polarización, desincentivar también a veces a los propios ciudadanos, ¿no? Romper a veces, en el caso de Rusia, el sistema liberal de Occidente, responder Rusia pues, a esa expulsión, por ejemplo, del G8 o a que la OTAN se amplíe hacia sus fronteras. Digamos, ellos necesitan una Rusia imperial, recuerdan aquella Rusia en la que vivieron con los zares y, obviamente, todo esto no le gusta a Putin, que además tiene el apoyo de su población, con la anexión a Crimea, incluso del propio Gorbachov, por ponerles un ejemplo, y él, bueno, pues se dedica a criticar esa visión occidental y a desestabilizar a la Unión Europea, ¿no? Las causas de esto, voy a lanzar algunas ideas para el debate, ¿no? Pues yo creo que hay una debilidad también de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Se ha perdido la confianza en los medios de comunicación tradicionales. Casi todos nosotros, ¿no? Hemos perdido la confianza en los grandes medios, unos medios que han vivido una crisis muy fuerte con el ascenso de Internet, que cada vez tienen menos recursos humanos, que cada vez tienen más erratas, que cada vez tienen informaciones peores, que cada vez pueden enviar menos gente al extranjero, pues porque no hay dinero y porque la crisis, bueno, pues nos ha afectado a casi todos los medios. Y luego el ascenso de estas plataformas. A mí me parece fundamental. Pepe ha hablado de Google y de Facebook. Yo creo que son auténticos monopolios en estos momentos. Son los grandes monopolios de la información.